Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablarles de dolo eventual e imprudencia con representación. Ya en otros videos hemos hablado del tema del dolo y del tema de la imprudencia. Les recomiendo que los vean para que nos puedan comprender este tema que vamos a manejar el día de hoy. Debemos dejar en claro que el dolo eventual y la imprudencia con representación tienen en común que en ambos casos el sujeto activo se representa en su mente el posible resultado. La diferencia estriba en que en el dolo eventual el sujeto activo acepta el resultado ante esa posibilidad que debe sobrevenir y de esa manera al aceptarlo lo incorpora a su voluntad. En cambio, en la imprudencia el sujeto activo se representa el posible resultado pero confía en que no sucederá. Es decir, no acepta el resultado, no hay voluntad. ¿Por qué? Porque en la imprudencia no se busca un resultado como si se sucede en el dolo. En cuestión teórica, esta línea o esta distinción aparece muy nítida. Me parece que no presenta problema, teóricamente hablando, distinguir un dolo eventual de una imprudencia con representación, también conocida como culpa consciente. El problema se presenta en la práctica, a la hora que hay que discernir si el sujeto aceptó el posible resultado o si solamente confió en que no sucedería. Es un verdadero problema a la hora de probar en un procedimiento penal. ¿Por qué es un problema demostrar eso? Porque se trata de un elemento subjetivo, porque se trata de cuestiones de la mente. ¿Cuál era la actitud mental o cuál era la voluntad del sujeto al momento de obrar? ¿Realmente quería ese resultado? ¿Realmente lo aceptó incorporándolo a su voluntad? ¿O realmente confió en su suerte y consideró que no se iba a actualizar? Confió en que no sucedería. Este estado mental es muy difícil de demostrar mediante prueba directa, salvo que el sujeto activo confiese y diga exactamente lo que él pensaba o que sintió al momento de la comisión del hecho. Pero fuera de ahí es muy difícil conseguir prueba directa, o sea, es sumamente difícil y entonces hay que demostrarlo mediante prueba indiciaria, mediante inferencias lógicas, deducciones o presunciones que nos lleven a pensar si el sujeto realmente obró dolosamente o si obró con imprudencia. La importancia de poder distinguir estos dos conceptos es porque con el dolo la penalidad se va muy alta, se agrava, porque el dolo sanciona resultados. En cambio, en la imprudencia se sanciona la conducta. Por eso es muy trascendente distinguir entre uno y otro. Existen en la doctrina teorías que han tratado de resolvernos el problema y han elaborado teorías con el fin de hacer más claro este problema práctico que se presenta, esta distinción entre dolo eventual e imprudencia con representación. Hay unas teorías que atienden al elemento cognoscitivo únicamente, que son conocidas como las teorías monistas, porque solo se refieren al elemento cognoscitivo del dolo, es decir, a uno. Mono viene de uno. Una de las teorías, de las más destacadas vamos a mencionar, y solo las vamos a mencionar de manera somera o muy sucinta. Eso no nos exime a ustedes de ponerse a estudiar las teorías y leer los libros, es solo para que puedan comprender el tema. De las teorías
monistas que atienden solamente al elemento cognoscitivo o intelectual del dolo, está la teoría de la representación. Para estas teorías, para estos doctrinarios que sostienen la teoría de la representación, ellos dicen que habrá dolo cuando el sujeto se represente el posible daño, sin importar que acepte o no acepte ese posible daño o resultado que ve sobrevenir. Eso no les importa a ellos, por eso son teorías monistas, porque no les importa el elemento volitivo. Si el sujeto se representa el posible daño, entonces habrá dolo. Esta teoría es criticable porque desaparece la culpa con representación o imprudencia con representación. Es decir, toda la representación, admita o no admita el resultado, confía en que no sucederá o no, para esta teoría es dolo. Entonces, de acuerdo con esta teoría, la culpa con representación no existe, solamente la culpa inconsciente o sin representación. Entonces, esta va casi en contra de todas las corrientes mayoritarias de la doctrina y por eso es fuertemente criticada, y el sector doctrinario minoritario son los que la siguen. Otra segunda de las monistas, otra muy importante, es la teoría de la probabilidad. Probabilidad. Esta teoría de la probabilidad nos pretende explicar esa distinción entre dolo e imprudencia de acuerdo a un porcentaje, a una probabilidad. Ellos dicen, ellos sostienen que si el resultado que ha de sobrevenir o que el sujeto ve sobrevenir es altamente probable que suceda, vamos a suponer que esta es una especie de termómetro, esto es 100% de probabilidades, este es el 0%, este es el 50%, dice esta teoría, cuando es altamente probable que suceda, será dolo. O sea, si andamos en un 90% de probabilidades de que el evento que se representa el sujeto activo ha de sobrevenir, será dolo. Pero si es muy baja la probabilidad, por ejemplo, estamos hablando de un 20%, entonces será imprudencia. Así de sencillo resuelve esta teoría, sin importar si el sujeto acepta o no acepta el resultado. Por eso les llaman teorías monistas, porque no atienden al elemento volitivo del dolo. Cuando nosotros ya en el video anterior explicamos y dejamos claro que son dos los elementos del dolo, que es el elemento cognoscitivo e intelectual y el volitivo. Esta teoría es criticada porque hay casos en los cuales las probabilidades de que sobrevenga el resultado lesivo o dañoso al bien jurídico es muy alta y sin embargo no hay dolo. Por ejemplo, en una cirugía de un tumor cerebral, las probabilidades de que todo salga que pueda ocasionar la muerte del paciente o alguna otra consecuencia grave para el paciente, para la salud o incluso para su vida, son muy altas, son cirugías de alto riesgo, y ello no necesariamente por la alta probabilidad de que sobrevenga ese resultado mortal, por ejemplo, en el caso de una cirugía de esa naturaleza o lesivo de una consecuencia grave a nivel cerebral, eso no lo hace dolo. Entonces, estas son seguidas por la minoría del sector doctrinal, pero hay otras, las dualistas. Las teorías dualistas, estas son las monistas, las teorías dualistas son las que atienden a los dos elementos del dolo. Atienden al elemento cognoscitivo y al elemento volitivo. Estas son las que sigue la mayoría de la doctrina, la gran mayoría de la doctrina la siguen las dualistas.
es decir, a las que atienden a los dos elementos, porque aun y cuando el elemento volitivo del dolo es muy difícil en el dolo eventual, pues no por ello vamos a prescindir de él, como sí lo hacen estas otras teorías. El problema con el dolo eventual, cuando hablamos del elemento volitivo, es que en el dolo eventual este elemento pareciera que se diluye, se nos escurre entre las manos, se nos pierde, y entonces hay que desentrañarlo. El elemento cognoscitivo es claro, pero el elemento volitivo en el dolo pues es difícil de encontrar. Por ese motivo se han creado teorías, las más trascendentes o representativas de las teorías dualistas es la teoría de la voluntad o consentimiento. Esta teoría de la voluntad o consentimiento dice que el sujeto activo, para que obre con dolo, además de representarse la posibilidad de que un delito pueda sobrevenir, es necesario que ese sujeto, de representarse en su mente ese resultado como de segura producción, seguiría actuando. Y en caso de que el sujeto dejara de actuar, será imprudencia. Es decir, esta teoría confronta al sujeto con un caso hipotético de dolo directo, estableciendo la fórmula de Frank. En la fórmula de Frank dice: tú quieres saber si una persona obró de manera dolosa. En un caso así, dice: tú, operador del derecho, piensa, si este sujeto se hubiese representado como de segura producción el resultado, ¿seguiría actuando? Si tu respuesta es sí, después de analizar todo el contenido fáctico, si tu respuesta es afirmativa, entonces estás frente a un dolo. Pero si tú te preguntas, oye, este sujeto, si se hubiese representado ese resultado como de segura producción, ¿crees que detendría su actuar? Si tu respuesta es afirmativa, entonces será imprudencia. Eso es confrontar al sujeto con un caso hipotético de dolo directo. Esa es la fórmula de Frank, de Reinhard Frank, que es el principal expositor de la teoría normativista de la culpabilidad. Eso es lo que se sostiene en la teoría de la voluntad. Esta teoría de la voluntad, la crítica que se le hace es que confronta al sujeto con un caso que en la vida real no sucede. Dice: ningún sujeto, al ir conduciendo, al estar maniobrando un arma, etcétera, se representa primero, bueno, si esto pasara, no, sí, no me importa, eso no pasa a nivel mental, dicen los críticos de esta teoría, y entonces pues está un poco alejada de la realidad, dicen ellos. Además de que deja toda la prueba del dolo en el conocimiento, en el entendimiento, elemento cognoscitivo, y el querer el resultado, el aceptarlo, que a fin de cuentas son dos elementos subjetivos. Y entonces dicen, necesitamos algo externo que nos permita discernir el elemento subjetivo. Y entonces es cuando viene otra teoría, también de las dualistas, que tiene que ver los dos elementos, cognoscitivo y volitivo, que es la teoría de la indiferencia. Indiferencia o sentimiento. Esta teoría de la indiferencia o sentimiento pretende matizar la de la voluntad y dice: el sujeto activo se representa el posible daño y actúa de manera indiferente ante esa posible producción. Es decir, se representa el daño concreto del resultado dañoso para el bien jurídico y no obstante ello sigue actuando. Es decir, actúa con menosprecio, con indiferencia hacia el bien jurídico. Pero para poder determinar si esa actuación del sujeto muestra indiferencia, menosprecio
desdeños al bien jurídico, entonces sí hay que atender a elementos externos. En nuestra opinión, me parece que esta es una de las más acertadas. No resuelve ciertamente el conflicto. Hoy en día, el estado actual de la doctrina no resuelve la problemática. No existe una doctrina que nos diga con claridad o nitidez aquí empieza el dolo y aquí empieza la culpa o la imprudencia. ¿Por qué? Porque es una línea muy delgada. El dolo eventual es la frontera con la culpa. Y entonces, ¿en qué momento andamos en terreno del dolo y en qué momento andamos en terreno de la culpa? Esa es una zona gris que existe entre el dolo y la imprudencia, que es difícil de esclarecer. Y hoy en día, les digo, el estado actual de la doctrina es sumamente difícil y no hay una teoría que nos aclare. Es más, tenemos incluso una jurisprudencia vacilante en ese tema. Tengo aquí en mis apuntes, fíjense, les voy a dar unos datos. La teoría de la voluntad que ahorita pusimos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México, tengo 2 registros en los cuales ha optado por la teoría de la voluntad, donde tiene la fórmula de Frank. El registro, uno de los registros es 233969 y otro registro es 203596. Pero sin embargo, hay otra tesis donde ha optado por la teoría de la indiferencia. El registro es 906098 y encontramos todavía otras 2 tesis más donde los tribunales federales optan por la teoría de la representación, que incluso es una de las teorías monistas. Número de registro 233967 y 233968. Todos esos números de registro se refieren al sistema informático denominado IUS, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí podrán encontrar esos registros y léanlas y verán cómo incluso la jurisprudencia ha sido vacilante en esos temas. Vamos a poner unos ejemplos para que vean que los asuntos no son tan claros a la hora de querer aplicar las teorías. Un caso concreto, hay una persona que roba una camioneta Chevrolet modelo 2016 en Ciudad Juárez con violencia. Se apodera con violencia de la camioneta, baja a la propietaria, que es una damita, y se lleva los papeles en la guantera. Huye con destino a la ciudad de Chihuahua, y ya estando aquí en la ciudad de Chihuahua se va a Ciudad Aldama. Y ahí en Aldama es una población suburbana aquí cercana a la ciudad de Chihuahua, aproximadamente 20 kilómetros de aquí, y ahí hay un bosque. Ahí en el bosque es temporada de calor y él anda echándose unas cervezas, porque ahí se va la gente, a donde hay árboles, donde hay agua. Pero más tarde resulta que se le anda acabando la gasolina. Hay una gasolinera en la salida a Ojinaga, carretera con salida a Ojinaga. Al llegar con el operador le dice que si por favor le sirve gasolina, pero que no trae dinero para pagar, que si le recibe los papeles en garantía. El operador va con el encargado de la gasolinera y le pide le informa que hay una persona, un cliente que pretende dejar los papeles en garantía a cambio de gasolina, y aquel encargado de la gasolinera le dice que no se puede, que pague. Y entonces va el operador, le dice, y este sujeto se retira. Aproximadamente 45 minutos después vuelve este sujeto a la gasolinera, pero para ese entonces ya cambió el operador, ya cambiaron de turno. Llega, se estaciona su automóvil, la camioneta, la que había sido sustraída en Ciudad Juárez, y le dice: me llenas el tanque por favor. Y entonces empieza el operador a llenarle el tanque, pero el encargado de la gasolinera, que está allá adentro en una área donde hay un vidrio blindado polarizado, observa
anota las placas y está atento a ver qué está pasando, porque hace un rato había ido y quería gasolina sin traer dinero. Dicho y hecho, como lo sospechaba el encargado de la gasolinera, una vez que terminan de llenarle el tanque, quita el operador la pistola esa con la que le echa gasolina, y entonces le dice, va a ser tanto, y sí, permítame, se sube a la camioneta y emprende la huida. Huye de la gasolinera, y el encargado ya estaba listo, ya había tomado placas y había tomado algunos datos importantes de la camioneta. Llama rápido a seguridad pública e inician su búsqueda. Lo ven en el centro de esa comunidad de Aldama y lo empiezan a seguir las unidades. Empieza a huir a toda velocidad con destino a la ciudad de Chihuahua capital. Son aproximadamente, decíamos, 20 kilómetros. Viene siguiendo las unidades de Aldama, unidades policíacas tras él, y se comunican con las unidades de Chihuahua, y a la altura del relleno sanitario de una avenida que hay ahí cerca de por donde está el C4, el complejo estatal de seguridad pública, ponen una especie de retén para esperar al sujeto cuando venga. Pero al aproximarse al lugar, brinca por ahí por entre los camellones, se sale y toma con destino al aeropuerto. Una vez que toma esa avenida, al ratito toma la avenida Palestina rumbo a la derecha, y siguen las unidades persiguiéndolo a toda velocidad. Incluso hay un momento en el que está siguiéndolo una cuatrimoto, el sujeto, el policía de la cuatrimoto va parado cerca, lo voltea a ver de lado, y el tipo de la camioneta le trata de echar la camioneta para derribarlo, sin conseguirlo afortunadamente. Más adelante hay un semáforo en rojo, pero como la vialidad es muy grande, la superficie donde está la cinta asfáltica es pequeña, caben 4 vehículos, 2 de ida, 2 de venida, pero más a los lados hay terracería. Al ver el rojo y ver que hay autos parados, decide brincar ese semáforo a toda velocidad. Se baja a la terracería y con la velocidad que lleva logra cruzar el semáforo, pero por el área de la terracería. Cuando trata, ya una vez que cruzó el semáforo, trata de subirse otra vez a la cinta asfáltica, pierde el control y entonces va maniobrando, se baja de un lado, se baja del otro y finalmente se impacta contra un puesto donde venden pollos asados. En ese lugar se impacta contra el puesto y luego hace una carambola con unas camionetas que se encuentran ahí. El tipo queda desmayado ahí en el volante, la gente trata de golpearlo y entonces llega inmediatamente la policía y lo rescata. Una vez que empiezan ahí los policías a rescatar al sujeto y a protegerlo, se dan cuenta de que el motivo por el que la gente trata de golpearlo es porque en la llanta, por el fender derecho de la camioneta que este sujeto conducía, hay una niña atorada, la cual perdió la vida. Y un niño, que es hermano, por cierto, de la niña, está prensado contra una pared, una barda que hay en esa casa, con un automóvil, prensándole su pierna, que a la postre perdió la pierna el niño. Este caso es importante discernir si fue a título de dolo eventual o de imprudencia. Nosotros les preguntamos a ustedes, ya que sabemos lo que es dolo eventual y lo que es imprudencia, analizando el caso concreto, analizando todas las circunstancias fácticas de lo que había acontecido, ¿ustedes creen que el sujeto se representó en su mente el posible resultado y fue indiferente? ¿Creen que el sujeto, una vez que pensó en las posibles consecuencias, porque todo el mundo sabemos que al entrar a una comunidad, al ingresar a una población, debes reducir la velocidad, porque puede que pase algún transeúnte, que venga otro auto o cualquier cosa imprevista que pueda pasar y que no puedas frenar y puedas ocasionar resultado. Entonces, si ustedes
creen que el sujeto se representó en su mente la posibilidad de que sucediera un percance de estos, y no obstante ello, siguió con su plan de evadir la acción de la justicia, de evadirse de la policía, porque traía un auto robado con violencia, porque acaba de cometer un fraude en Aldama por lo que hace a la gasolina. Si ustedes consideran que él actuó con indiferencia, con menosprecio al bien jurídico, entonces habrá obrado con dolo. Si ustedes consideran que no, que él, dadas las circunstancias, confió en que no sucedería, entonces es imprudencia. Este caso fue formulado por dolo eventual y vinculado de esa forma. Sin embargo, el abogado defensor de ese imputado interpuso el recurso de apelación y en alzada se revocó la decisión del inferior, del juez de control, y finalmente quedó vinculado a proceso en segunda instancia, como decíamos, por imprudencia con representación. Este caso, las consecuencias de esto, imagínense si hubiese sido, si ustedes consideran que es doloso, la pena es el homicidio de la niña, las lesiones con la consecuencia médico-legal de la amputación de la pierna del niño, los daños de todas y cada una de las camionetas o vehículos. ¿Por qué? Porque el dolo sanciona resultados. Sumadas todas las penas. Si ustedes consideran que es doloso, pero si consideran que es imprudencia, de acuerdo al 73, la pena es de 6 meses a 5 años. Es una gran diferencia. En la imprudencia incluso tiene derecho a las salidas alternas, y en el dolo, en este caso concreto, no podría. Otro ejemplo, hay un caso que sucedió en la carretera de Ciudad de Chihuahua a Delicias, cuando estaban reparando el tramo carretero por ahí por donde está Bashimba, la gasolinera de Bashimba. Por esa parte está cerrada la carretera por arriba porque pues están reparándola, y los vehículos tienen que descender de la superficie de rodamiento, irse por una parte de terracería y más adelante subir. Alrededor de la 1 de la mañana va circulando en una camioneta un exmilitar que trae un arma de fuego, un arma corta, y al parecer había estado tomando aquí en la ciudad de Chihuahua, al barrio rumbo a Delicias. De pronto, en esa parte de terracería es rebasado por una camioneta tipo pick-up con camper. Pero al rebasarlo, la camioneta, por algún motivo, se le cierra de tal forma que el sujeto exmilitar siente como que una agresión. Incluso se llegó a decir que probablemente la llanta tomó alguna de las piedras, la agarró así de un lado y la proyectó hacia el automóvil del militar, que fue lo que le generó la molestia. Y él toma el arma, imprime velocidad en su automóvil para darle alcance a esa camioneta que lo acaba de rebasar, y hace 3 disparos al área del camper. Y luego ya rebasa a la camioneta. El conductor de la camioneta que trae el camper dice que ellos vienen de unos 15 años de la ciudad de Chihuahua y trae a su familia. Cuando él escucha las detonaciones, no sabe qué está pasando, y dice que al ratito le empiezan a tocar rápido la ventanilla trasera que traen en su automotor, y que se pare, y cuando se para, ¿cuál es su sorpresa? Que uno de los proyectiles del arma había impactado en la cabeza de una menor, una jovencita. Y avisan y dan a la detención del militar. La pregunta es, este actuar del militar obviamente no quería el resultado de la muerte de la niña, no lo buscaba directamente, pero la pregunta es, ¿se lo pudo representar en su mente y no obstante ello actuó con indiferencia? ¿Creen ustedes, de acuerdo a las circunstancias fácticas, que él obró con dolo o bien obró de forma imprudencial, imprudencia con representación? Cuando una persona dispara un arma hacia una unidad motriz donde hay un camper, la camioneta va en movimiento, uno debe representarse la posibilidad de que ahí van personas. Para eso traen los campers. Si trajera animalitos, traería redilas.
Entonces ahí es para subir humanos. Para eso son los vehículos de motor, para transportar personas. Entonces si él es militar, es adiestrado en el uso de las armas, y porque el sujeto pasó ahí cerca de su auto, se molesta y toma el arma potencialmente lesiva y la dispara hacia el área del camper, no se pudo haber representado la posibilidad de que fuera alguien. La pregunta es si se representó eso, ese actuar, el ver esa posibilidad de que poder lesionar o privar de la vida a una persona. ¿Ustedes creen que actuó, que fue indiferente ante ese resultado, que la conducta que él estaba realizando era potencialmente lesiva a un bien jurídico? Si ustedes consideran que actuó con indiferencia, es dolo. Si consideran que él confió en que no sucedería, que realizó alguna conducta para lograr la evitación, que no se advierte de estas circunstancias fácticas, diferente sería disparar al aire, entonces sería imprudencia. Este caso fue juzgado y sentenciado por dolo entra. Otro caso, hay un caso que sucedió aquí en la ciudad de Chihuahua, aquí en la Ocampo y Niñoceros. Una persona está tomando en un bar ahí en el centro de la ciudad, ahí por cerca donde está hoy en día la ciudad judicial, así rumbo a la Aldama, a esa altura, por ahí hay bares. Está tomando con un amigo, se empieza a hacer tarde, el amigo le dice: espérame un momento, voy a tener que salir, ahí vengo, y se va, y lo deja tomando, y ahí se queda tomando. Y llega un momento en que está muy borracho, y dice: ya me voy, y tiene las llaves de un auto, sale al auto, se sube, y en vez de tomar la avenida Ocampo rumbo al sur, que es el sentido de circulación de la avenida Ocampo, para los que no tienen idea de cómo está esto, digo por si no son de aquí de Chihuahua, este es el Ocampo, y aquí viene la Niños Héroes, aquí está el bar. Este sujeto, el sentido de circulación es este, y este es el sentido de circulación de la Niños Héroes. Este sujeto, en vez de salir y conducir hacia allá, sale en sentido contrario, por la avenida Ocampo, una de las avenidas principales de la ciudad de Chihuahua. Cruza varias avenidas, varias calles pues que cruzan la Ocampo, y viene, y aquí a esta altura impacta un automotor que venía por la Niños Héroes. Él viene en sentido contrario, lo impacta, lo proyecta hacia acá y mueren 5 personas. La pregunta es: ¿este sujeto creen que se pudo representar en su mente la posible muerte de esas personas? ¿Creen que al conducir a exceso de velocidad en una vialidad en sentido contrario, fue aproximadamente la 1 de la mañana también, creen que no obstante esa representación él siguió actuando? ¿Creen que fue indiferente? ¿O creen que ni siquiera pudo representárselo? Debo decirles que cuando se le hizo el examen de alcoholemia presentó 2º grado, pero ese examen sobrevino después del accidente aproximadamente 1 hora después. Entonces cabe la posibilidad de que hubiese andado en 3er grado. Entonces, ¿ustedes creen que en un 3er grado de ebriedad pudo representarse esa posibilidad de ocasionar un accidente y privar de la vida y dañar? ¿Por qué? Porque si ni siquiera se da la posibilidad de que se lo represente, pues entonces ya no vamos a entrar al debate de si es dolo, si es imprudencia, o imprudencia con representación, porque el dolo eventual y la imprudencia con representación, algo que comparten es que el sujeto se representa en su mente. Pero si ni siquiera consideramos que estuvo en circunstancias o posibilidades de representárselo, entonces definitivamente sería imprudencia. Pero si ustedes consideran que sí pudo representárselo, ahora entonces falta decidir: ¿se dio el elemento volitivo? Es decir, ¿aceptó ese resultado? ¿Fue indiferente? ¿Continuó no obstante esa representación con su conducta, con el plan que tenía?
Si ustedes consideran que sí es dolo, si no es imprudencia. Este caso fue formulado y vinculado por dolo eventual. En segunda instancia se confirmó, por apelación de la defensa, se confirmó el dolo eventual y vía amparo reclasificaron a imprudencia o culpa con representación. Otro caso, una persona está en una carne asada. Esto sucedió allá en la comunidad de Buenaventura. En una carne asada en el valle, precisamente de Buenaventura, está comiendo y tomando cerveza. Pero él vive en la comunidad de Flores Magón y tiene que trasladarse de Buenaventura a Flores Magón. Son cerca de, si mal no recuerdo, como 40 kilómetros aproximadamente de distancia, entre un lugar y otro. Cuando está tomando, hay una persona que es su pariente, ahí le está diciendo: ya no tomes, por favor, tienes que conducir, vas a tener que regresarte a Flores ahorita. Oh, calmame, yo tengo mucho aguante, déjame estar buena la plática. Y ahí le sigue y tomando y comiendo y tomando y tomando y tomando. Llegó un momento en que tiene que retirarse, pero ya para el estribo se echa un seisito a la camioneta. Vámonos. Y toma la carretera. Un poco antes de llegar a la población de Flores Magón, invade el carril contrario del sentido de circulación de los automóviles que van de Flores Magón a Buenaventura. Y resulta que de Ciudad Juárez venía un maestro, su cuñado, un jovencito, y traían a la niña del maestro en un portabebé y los impacta completamente de frente en sentido contrario. El profesor pierde la vida y también pierde la vida el jovencito, que es su cuñado, y la niña afortunadamente sale proyectada el automóvil, no sabemos cómo, y queda a 15, 20 metros del lugar, viva e ilesa. La pregunta es: ¿esos homicidios del maestro y de ese joven fueron a título de dolo eventual o fueron en imprudencia con representación? Nos parece que no cabe duda que el sujeto se pudo representar la posibilidad de ocasionar un accidente donde podía incluso perder la vida a las personas, porque él iba a conducir en una carretera estatal. Y no solo que no se lo haya representado, incluso se lo decía, había una persona ahí que le decía: ya no tomes, vas a conducir, puedes accidentarte, y no le importó. La pregunta es: ¿creen que este sujeto, no obstante esa representación, obró con indiferencia? Siguió con su plan de seguir tomando, no le importó, e incluso hasta se echó un 6 para el camino, que dice las del estribo, y seguía tomando todavía en el camino, no obstante lo briago que él iba. Si ustedes consideran que sí obró de forma indiferente, entonces será dolo. Y si consideran que él confió en que no sucedería, que realmente él, de haberse representado como seguro ese resultado mortal, realmente habría detenido su actuar, entonces será imprudencia. Este caso fue juzgado y sentenciado por imprudencia, cuando a mí en lo personal me parece que hay un dolo eventual, claro, pero bueno, así es el problema que se nos presenta. Hay un caso que sucedió en una academia de policía. Están adiestrando a los cadetes para el uso de las armas largas. Si ustedes se ponen a ver, cuando ustedes apuntan un arma larga, hagan el ejercicio ahorita que están viendo este video y observen que si ustedes ven un punto fijo, observen y hagan de cuenta, pongan el dedo como si fuera un arma larga, apunten, y luego cierren el ojo izquierdo, apúntenlo. Solo vean con el ojo derecho. Ahora, cierren el derecho y abran el izquierdo. Háganlo alternativamente y se darán cuenta que el cañón se mueve. Es decir, no están centrados en el objeto o en el blanco. Este ejercicio, el instructor se pone a hacerlo un cadete frente al otro. Se pone un cadete enfrente y el otro toma el arma larga y le apunta a la cara. Cierra el ojo, muy bien, ahora el otro, y mientras les dice el instructor: por favor, quiten el cargador, verifiquen que no tenga nada, ningún cartucho arriba, y apunten a su compañero al frente.
Pero retiren por favor el dedo del gatillo disparador, es decir, solamente apunten. Y ustedes que están enfrente del sujeto que les está apuntando, de su compañero cadete, diríjanle el cañón para que vean que está chueco, para que vean que está movido. ¿Por qué? Porque si a esa distancia tienes unos centímetros movidos, pues a 50, 60, 70 metros, obvio que ya es un metro más el hierro del proyectil de arma de fuego donde impactará, y entonces con un blanco en movimiento difícilmente darás en el blanco. Además de que es recomendable apuntar con los dos ojos abiertos. Pues este sujeto, este cadete, está apuntándole con el arma, está jugando con la persona, y de pronto es una compañera de academia, y de pronto está así y luego le dice, te estoy apuntando, te voy a errar. Ay, claro que me vas a errar, y empiezan a jugar. Y ella le dice, estás chueco, no, mira, déjalo, sí estoy derecho, más si le doy aquí sí te doy. Y de pronto le da el gatillo. Y el tipo no se había dado cuenta, imprudentemente, ¿no? O negligentemente, que traía un tiro montado. La falta de pericia en ese manejo de las armas. Le dispara y le pega a la persona en la cabeza. Cae la cadete derribada. Al momento en que cae, según testimonios de ahí, de los que estuvieron en clase, el sujeto que disparó se derribó, se arrodilló y se pegaba en el piso y se arrodillaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que este sujeto obró a título de dolo eventual o a título de imprudencia? ¿Creen que él se representó en su mente la muerte de su compañera cadete y no obstante ello siguió y disparó? ¿La quería muerta? ¿Creen que aceptó ese posible resultado y lo incorporó a su voluntad? Si ustedes consideran que sí, es dolo, pero si consideran que no, es imprudencia. Este caso fue formulado por dolo eventual, pero el juez reclasificó a imprudencia con representación. Otro caso, y es el último ya para no alargar este video. Hay una persona, este caso sucedió en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, hace algunos años ya. Hay una muchacha que salía con otra persona de ahí, de esa comunidad. Se veían, tenían una relación ahí sentimental. Pero esta muchacha tenía un hermano al que no le gustaba la relación que ella mantenía con ese otro sujeto. Y le llamaba la atención y le decía él a su hermano, no te andes viendo con ese hombre, por favor, no te conviene, y no salgas más con él. Y ella le decía, oh, pues tú déjame, no, ningún déjame. Entonces él de alguna manera no la dejaba salir, él era muy protector de su hermana, y llegó un momento en que ya no podía verse con el otro sujeto en ocasiones, y aquel se molestó. Se molestó con este muchacho que impedía que ellos mantuvieran una relación ahí sentimental. Cierto día el muchacho, el hermano de la amita, sale, un domingo sale a caminar y va rumbo a la plaza, al centro de la comunidad, y va caminando a este terracería. Debo decirles que solo están pavimentadas las calles principales y las entradas, la de Villomada como la de Flores Magón, porque es una población que queda entre Villomada y Flores Magón, a 29 kilómetros de Flores. Cuando de pronto él va caminando hacia el centro de la comunidad, aparece el sujeto ese que salía con la hermana en una pick-up, en una camioneta. Y al verlo, aquel sujeto, al verlo, empieza a hacer piruetas con la camioneta alrededor de él. Se le llaman allá gabachas. Empezó a imprimir velocidad en la camioneta, le daba vuelta y empezó a hacer giros y giros y giros, y levantó tanto polvo que llegó un momento en que el conductor perdió la visibilidad. Cuando ya se fue el polvo, ¿cuál es su sorpresa? Que había atropellado al joven y lo había privado de la vida. La pregunta es, ¿obró con dolo eventual o bien obró con imprudencia? ¿Creen que el sujeto de la camioneta se pudo representar la posibilidad de que al estar dando vueltas con automotor sobre una persona que está parada, la podía atropellar, la podía arrollar y le podía ocasionar la muerte? ¿Creen que no obstante esa representación él siguió actuando?
Si su respuesta es sí, es que porque actuó indiferente y entonces debe atribuirse ese homicidio a título de dolo. Pero si consideran que confió en que no sucedería, entonces sería imprudencia. A mí este caso en lo particular me parece que hay un dolo. Sin embargo, fue sancionado con imprudencia y juzgado con imprudencia, porque o el juzgador en aquella comunidad no logró distinguir entre el dolo eventual y la imprudencia, o su defensor hizo argumentos ahí, o el Ministerio Público no supo, o qué pasó. Pero esos problemas se presentan hoy en día en la actualidad. No hay pues una teoría que nos distinga o que nos aclare esa zona gris que existe entre la frontera del dolo eventual y la imprudencia. Decíamos que aquí está el dolo y aquí está la imprudencia. Pero en esta parte, cuando queremos nosotros saber en qué terreno estamos, esta parte sigue siendo gris. ¿Por qué? Porque no hay una teoría que de forma totalitaria, por decirlo de alguna forma, o clara, o rotunda, nos diga cuándo es dolo, cuándo es imprudencia. Hoy en día, yo les dije, nosotros optamos por las teorías dualistas, pero no solo por una, no solo por la voluntad, no solo por la indolencia con que se actúa la teoría de la indiferencia. Siempre tenemos que analizar todo y además, siempre debemos realizar el contexto del hecho. Debo decir que siempre existe el riesgo al analizar el contexto del hecho, siempre existe el riesgo de analizar la personalidad del sujeto activo. Y que ello, de alguna manera, somos humanos, que ello de alguna manera infiera en nuestro ánimo para inclinarnos por el dolo. Decimos, es malo este sujeto, es maldito, obró doloso. Yo creo que sí, si se hubiese representado, no habría detenido su actuar. Sí. Y entonces andaríamos hablando de derecho penal de autor y no derecho penal de autor. ¿Existe ese riesgo? Sí lo existe, porque tenemos que esclarecer un elemento subjetivo y debe ser en base a una cadena de indicios, y hay que analizar la cuestión externa. Que los jueces se pueden equivocar, el aplicador del derecho, en un dolo sancionarlo como imprudencia, o una imprudencia como dolo, sí. Estas teorías tratan de limitar el debate y por lo menos disminuir la posibilidad de error. Pero aún en la realidad pueden existir errores y me parece que es un riesgo permitido hasta cierto punto. Aquí vale pues, ya por último, hacer la afirmación, digo, dadas las circunstancias que se presentan en este tema, que es el talón de Aquiles del derecho penal, la distinción entre dolo eventual, la imprudencia con representación, es de los temas más difíciles del saber penal. Y como siempre existe la posibilidad de error, pues cabe pues la afirmación de decir, ¿qué le vamos a hacer? En toda guerra mueren inocentes. Muchas gracias y esperamos sigan viendo nuestros videos y ya luego subiremos el próximo. Hasta luego.